Royce Barrett permanecía de pie ante el altar, con la mandíbula apretada, mientras observaba a la mujer que se acercaba. No se parecía en nada a lo que había imaginado, ni a lo que había deseado. Pero en 6 meses, esa misma mujer salvaría su vida, su rancho y todo lo que creía saber de sí mismo. El sol de la mañana proyectaba largas sombras sobre la pequeña iglesia de madera mientras Royce se tiraba del cuello de la camisa. El sudor le caía sobre la frente a pesar del aire fresco. Su padre, Cyrus Wainwright, estaba sentado en el primer banco con los brazos cruzados. Sus ojos fríos, fijos en su hijo como un halcón acechando a su presa. Ya no había escapatoria. Las deudas eran demasiado altas, los acreedores demasiado impacientes, y este matrimonio era la única manera de evitar que el rancho Barrett fuera embargado. Magnolia Bass caminaba lentamente por el pasillo. Su sencillo vestido marrón crujía a cada paso. A Royce se le revolvió el estómago al observar su rostro redondo y su corpulenta figura. Así no era como se había imaginado el día de su boda. Había soñado con casarse con alguien hermosa, alguien que despertara la envidia de otros hombres. En cambio, estaba atado a una desconocida cuyo padre era dueño de las tierras adyacentes a las suyas. Tierras con derechos de agua que valían más que el oro en este territorio asolado por la sequía. «Respira, muchacho», susurró para sí mismo, con las manos ligeramente temblorosas. «Solo son negocios, nada más». Pero al acercarse Magnolia, ocurrió algo inesperado. Levantó la vista y lo miró directamente a los ojos, y en lugar de la vergüenza o el nerviosismo que esperaba ver, había algo completamente distinto. Su mirada era firme, casi desafiante, como si pudiera leer cada pensamiento que le cruzaba por la mente. «Señor Barrett», dijo en voz baja al llegar al altar, con una fuerza en la voz que lo sorprendió. «Señorita Bass», respondió él, con una voz apenas superior a un susurro. El predicador comenzó sus palabras habituales, pero Royce apenas las oyó. Su mente daba vueltas con resentimiento hacia su padre, hacia esta situación, hacia la mujer que estaba a su lado y que representaba todo lo que no quería. Pensó en los otros hombres del pueblo que se reirían disimuladamente a sus espaldas, en las bromas que harían sobre su corpulenta esposa. Por lo tanto, cuando el predicador le preguntó si aceptaba a Magnolia como esposa, el sí, quiero de Royce salió plano y sin emoción. Pero cuando Magnolia pronunció sus votos, su voz resonó clara y segura por toda la pequeña iglesia, y algo en su tono lo hizo volver a mirarla. Sus ojos no estaban abatidos ni arrepentidos. Brillaban con un fuego que él no había notado antes. Y cuando dijo sí, quiero, sonó menos a aceptación y más a una declaración de guerra. El anillo le pesaba en el dedo al salir juntos de la iglesia. Pero lo que le pesaba aún más era darse cuenta de que no sabía absolutamente nada de la mujer con la que acababa de casarse. Y por su postura, erguido y orgulloso a pesar de los susurros del pequeño grupo, sospechaba que era mucho más de lo que aparentaba. Pero Royce no tenía ni idea de que antes de que se pusiera el sol el día de su boda, Magnolia demostraría lo peligroso que era subestimarla. El viaje de regreso al rancho Barrett fue la hora más larga de la vida de Royce. Magnolia se sentó a su lado en el asiento de la carreta, con las manos cruzadas sobre el regazo, sin decir nada. Pero su silencio no era manso ni sumiso. Se sentía como la calma antes de una tormenta. «Así que», dijo Royce finalmente, desesperado por romper la tensión. «Supongo que querrás ver la casa». Su voz salió más áspera de lo que pretendía. «Ya la he visto», respondió Magnolia sin mirarlo. «3 veces, en realidad, mientras estabas en la ciudad bebiendo para olvidar tus penas por este matrimonio». Las manos de Royce se apretaron sobre la res. ¿Cómo sabía ella de sus viajes al bar? ¿Había sido cuidadoso, o eso creía? «No sé de qué estás hablando». «Claro que no». Ahí había algo casi divertido en su voz ahora. «Igual que tú no sabes que tus peones han estado vendiendo tu ganado para pagar sus propias deudas. O que tu padre le debe dinero a la mitad del territorio, no solo a mi familia». La carreta tocó un surco, lo que los sacudió a ambos,
pero Royce apenas lo notó. Su mente daba vueltas. Eso es imposible. Los peones llevan años con nosotros. La lealtad no pone comida en la mesa, señor Barrett, y los hombres desesperados hacen cosas desesperadas. Magnolia finalmente se giró para mirarlo y sus ojos revelaron una certeza que le revolvió el estómago. Tu capataz, Wade McKinley, lleva 6 meses robando de las ventas de ganado. Tu padre lo sabe, pero no puede permitirse despedirlo porque Wade es el único que impide que los demás peones renuncien. Por lo tanto, cuando llegaron a la casa del rancho, Roy se quedó paralizado en el asiento del conductor, mirando su propiedad con nuevos ojos. Los postes de la cerca hundidos que había ignorado, el corral descuidado que necesitaba reparación, el aclareo que se oía en el pasto. De repente, todo tenía sentido. Su padre no solo había estado jugando con su dinero. Habían estado perdiendo dinero de múltiples heridas, y este matrimonio era un torniquete, no una cura. ¿Cómo sabes todo esto?, preguntó. Hola. Su voz apenas era audible. Porque me he estado preparando para este matrimonio más tiempo que tú, dijo Magnolia, bajando de la carreta con sorprendente gracia. Mi padre no solo organizó esta unión por los derechos de la tierra, señor Barrett. La organizó porque su rancho es clave para controlar el acceso al agua en 3 condados. Pero alguien tiene que ser lo suficientemente inteligente para que funcione. Caminó hacia la casa y se detuvo en los escalones de entrada. La cuestión es si eres lo suficientemente inteligente para escuchar o lo suficientemente orgulloso para perderlo todo fingiendo que sabes más. Royce la vio desaparecer por la puerta principal de lo que ahora era su hogar. Su mente daba vueltas con preguntas. ¿Quién era esta mujer? ¿Cómo había aprendido tanto sobre el negocio familiar? Y lo más inquietante de todo, ¿qué más sabía ella que él no? Pero mientras desenganchaba los caballos, un pensamiento lo carcomía. Si Magnolia sabía tanto sobre sus problemas, ¿cuál era exactamente su plan para resolverlos? Al anochecer, Royce descubrió que casarse con Magnolia era como invitar a un tornado a su casa. Todo lo que le resultaba familiar estaba a punto de reorganizarse. La encontró en el estudio de su padre, sentada tras el enorme escritorio de roble como si fuera suyo. Los papeles se extendían ante ella como un plan de batalla. Libros de contabilidad, escrituras de propiedad y lo que parecían documentos legales cubrían cada centímetro de la superficie. Pero lo que le heló la sangre fue ver a Wade McKinley de pie frente al escritorio como un colegial al que llaman a la oficina del director. ¿Qué pasa?, preguntó Royce al entrar en la habitación. El rostro de W.D. palideció, con la frente empapada de sudor. ¿Tu esposa?, preguntó. Ella sabe lo del ganado. Claro que lo sé, dijo Magnolia con calma, sin levantar la vista de los papeles. Sé que has estado vendiendo 15 cabezas al mes y declarando solo 10. Sé que te has estado quedando con la diferencia y sé que planeabas culpar a los cuatreros cuando finalmente llegara el vencimiento de los libros. Por lo tanto, Roy sintió que el suelo se tambaleaba bajo sus pies. Los números nunca habían tenido sentido. Pero su padre siempre había llevado las cuentas y Wade había sido como de la familia. Wade, dime que no es cierto. El capataz encorvó los hombros. El rancho se estaba hundiendo de todas formas. Royce, tengo hijos que alimentar. Lo había hecho. Lo corrigió Magnolia, con la voz afilada como una cuchilla. Tenías un trabajo. Ahora tienes una opción. Devuelve lo que robaste o haré que el sheriff venga antes del amanecer. Pero el rostro de W.D. se endureció de repente. ¿Crees que puedes entrar aquí y empezar a dar órdenes? No eres nadie, solo una mujer gorda a la que su padre pagó para que se deshiciera de ella. El silencio que siguió fue ensordecedor. Royce esperaba que Magnolia se derrumbara, que se encogiera ante las crueles palabras. En cambio, se puso de pie lentamente, con movimientos deliberados y controlados. Señor McKinley, dijo, bajando la voz hasta casi un susurro. Parece creer que mi tamaño refleja mi fuerza. Ese es tu primer error.
Abrió el cajón del escritorio y sacó un pequeño diario de cuero. Tu segundo error fue asumir que vine sin preparación. Abrió el diario y empezó a leer. El 15 de mayo, vendí 20 cabezas al equipo de Morrison. Reporté 12. El 22 de mayo, vendí 18 cabezas al campamento ferroviario. Reporté 10. El 3 de junio. Miró a Wade, cuyo rostro palideció. ¿Debería continuar? Porque tengo 4 meses de registros detallados, incluyendo los nombres de cada comprador y las cantidades exactas que te embolsaste. La mano de WDE se dirigió instintivamente hacia su arma, pero se congeló cuando la voz de Magnolia cortó el aire. No lo haría, dijo en voz baja, porque tu tercer error fue pensar que vine sola. El sonido de botas en el porche hizo que todos se volvieran. A través de la ventana, Royce vio a 3 hombres acercándose a la casa. Hombres que no reconoció, pero cuyos rostros severos y armas atadas los identificaban como cualquier cosa menos peones de rancho comunes. ¿Quiénes son?, susurró Royce. Magnolia sonrió por primera vez desde que la conoció. Y no era una expresión amable. En el señor Barrett, de esos que se aseguran de que la gente cumpla su palabra. Wade corrió hacia la puerta, pero se encontró con el paso bloqueado por el más grande de los 3 hombres que acababan de entrar. El desconocido era corpulento, con cicatrices en los nudillos y ojos que habían visto demasiada violencia. ¿Vas a algún sitio, amigo?, preguntó el hombre corpulento con amabilidad. Pero lo que sucedió después le enseñaría a Royce que se había casado con mucho más que la solución de su padre a sus deudas. El enfrentamiento duró exactamente 3 minutos. Wade McKinley, enfrentado a 3 hombres armados y una mujer que conocía todos los detalles de su robo, se derrumbó como un castillo de naipes en una tormenta. El dinero está escondido en mi cabaña, balbuceó Wade. Su anterior bravuconería había desaparecido por completo. Casi todo, al menos. Gasté algo en medicinas para mi hija menor. La expresión de Magnolia se suavizó un poco. ¿Cuánto costaban las medicinas? $40. La fiebre casi la mata. Luego devolverás el resto y considerarás los 40 pesos como tu indemnización por despido. Le hizo un gesto al hombre corpulento que bloqueaba la puerta. Hank te acompañará a recogerlo. Luego te habrás ido por la mañana, G. Pero mientras se llevaban a Wade, Royce agarró a Magnolia del brazo. Espera, ¿quiénes son estos hombres? ¿Cómo los conoces? Por primera vez desde que la conoció, Magnolia pareció insegura. Eso es complicado. ¿Complicado? ¿Cómo? Royce la sujetó con más fuerza. Mi capataz acaba de confesar haberme robado porque 3 desconocidos armados entraron en mi casa. Creo que merezco una explicación. Por lo tanto, Magnolia se soltó y caminó hacia la ventana, observando cómo Hank escoltaba a Wade hacia la barraca. Mi padre no solo arregló este matrimonio por la tierra, Royce. Lo arregló porque tu rancho se encuentra en los derechos de agua más valiosos de 3 territorios. Pero hay otras personas que quieren esos derechos. Gente peligrosa. ¿Qué clase de gente peligrosa? Del tipo que preferiría verte muerto a verte triunfar. Se volvió hacia él y, por primera vez, él vio miedo en sus ojos. Hace 3 semanas, un hombre llamado Cormac Doolan hizo una oferta por tu rancho. Cuando tu padre se negó, Doolan dejó claro que a los rancheros testarudos les pasan accidentes. Royce sintió un nudo en el estómago. ¿Dices que alguien quiere matarme? Digo que alguien quiere matar a cualquiera que controle estas tierras. Por eso mi padre actuó tan rápido con este matrimonio. Por eso traje protección. Señaló a los hombres que estaban afuera. Y por eso tenemos que trabajar juntos, te guste o no. Pero antes de que Royce pudiera responder, un disparo resonó desde la barraca. Por la ventana, vieron a Hank tambaleándose hacia atrás, agarrándose el hombro, mientras Wade McKinley montaba a caballo con un rifle en las manos. Estaba preparado para esto, susurró Magnolia. Sabía que lo descubriríamos. Otro disparo destrozó la ventana del estudio,
haciendo que los cristales cayeran al suelo. Royce agarró a Magnolia y la tiró detrás del escritorio mientras las balas astillaban las paredes de madera a su alrededor. «¡Quietos!», gritó, buscando su cinturón de armas. Pero cuando miró por el borde del escritorio, se le heló la sangre. Wade no estaba solo. Al menos 6 jinetes habían aparecido en el límite de la propiedad, todos armados, avanzando hacia la casa con un propósito letal. «Magnolia», dijo Roy, con la voz tensa por la comprensión. «¿Cómo supo Wade que íbamos a por él esta noche?». Su rostro palideció al comprender la terrible verdad. «Porque alguien le dijo que lo haríamos». La casa se sumió en el caos mientras las balas atravesaban las paredes como una lluvia mortal. Royce se arrastró hacia el armero mientras Magnolia se apretaba contra el suelo detrás del pesado escritorio. «¿Cuántos hombres tienen?», gritó Royce por encima del fuego. «3», respondió Magnolia. «Pero Hank está herido y los otros 2 están inmovilizados en el granero». Por lo tanto, Royce se dio cuenta de que los superaban en número 2-1, atrapados en una casa que no estaba construida para resistir un asedio. Pero al coger su rifle, algo lo paralizó. A través de la ventana rota, vio a Wade señalando directamente al estudio, haciendo gestos a los demás jinetes como si supiera exactamente dónde se escondían. «Magnolia», dijo lentamente. «Wade no podía saber que estaríamos en esta habitación a menos que alguien le contara nuestro plan». Terminó con el rostro sombrío. Alguien que supiera que iba a enfrentarlo esta noche. ¿Pero quién? Los únicos que lo sabían eran ellos 3. Y los hombres de Magnolia afuera. «A menos que tu padre», susurró Royce. «¿Dónde está?». «Se fue a la ciudad justo después de la boda. Dijo que tenía asuntos que atender». Los ojos de Magnolia se abrieron de par en par al comprender. Pero él era el único que sabía el momento. Una nueva ráfaga de disparos destrozó lo que quedaba de las ventanas. Afuera, la voz de WDE se elevó por encima del ruido. «Quémenlos. La casa es de madera vieja. Arderá rápido». El olor a humo comenzó a filtrarse por las ventanas rotas. Una luz naranja titiló contra las paredes. Habían prendido fuego al porche delantero. «Tenemos que irnos», dijo Royce, sacando munición del armario. «La puerta trasera está tapada», interrumpió Magnolia. «Vi a 2 jinetes dando vueltas. Por lo tanto, estaban atrapados entre el fuego y las balas, sin ningún sitio a donde escapar». Pero a medida que el humo se espesaba, Magnolia hizo algo que dejó a Royce completamente atónito. Se levantó, caminó tranquilamente hacia el escritorio y empezó a guardar papeles en una cartera de cuero. «¿Qué haces?», preguntó Royce. «Tenemos que salir de aquí. Estos documentos valen más que esta casa», respondió con voz firme a pesar del caos. «La verdadera razón por la que Wade te traicionó. La verdadera razón por la que Cormacdulan quiere esta tierra, está aquí». Sacó un mapa lleno de marcas rojas y anotaciones legales. «No se trata solo de derechos de agua, Royce. Hay un ferrocarril que pasa por este territorio. Tu rancho se encuentra justo en el camino de la ruta propuesta. Quienquiera que sea el dueño de esta tierra será rico más allá de lo imaginable». Pero antes de que Royce pudiera procesar esta revelación, la pared frontal de la casa explotó hacia adentro cuando la madera en llamas se estrelló contra la habitación. El fuego se propagaba más rápido de lo que habían previsto y el humo se estaba volviendo mortal. «El sótano». Royce agarró hay un túnel que lleva al granero. Corrieron hacia la cocina mientras el techo comenzaba a derrumbarse tras ellos. Pero al llegar a la puerta del sótano, Royce oyó algo que le heló la sangre. La voz de su padre, que llamaba desde el patio. «Royce, hijo, ¿estás ahí?». Cyrus Wainwright había regresado. Y por el tono de su voz, parecía genuinamente sorprendido por el fuego. El túnel del sótano era más antiguo de lo que Royce recordaba. Los soportes de madera crujieron siniestramente mientras se arrastraban por el estrecho pasaje. Tras ellos, el sonido de la casa en llamas se hizo más débil.
Pero más adelante se extendía el peligro desconocido de quienquiera que estuviera esperando en el granero. Tu padre parece genuinamente sorprendido, susurró Magnolia mientras avanzaban en la oscuridad. Entonces, ¿quién avisó a Wade?, preguntó Royce. Pero incluso mientras hablaba, una terrible posibilidad se formaba en su mente. Salieron al granero y encontraron a Hank sentado contra una paca de heno, con el hombro vendado toscamente, pero con la pistola aún en la mano. Los otros dos hombres, a quienes Magnolia presentó como Frank y Cole, estaban ubicados en las puertas del granero, observando la casa en llamas. Señora, dijo Hank al verlos, tenemos un problema. Ese capataz suyo sabía exactamente dónde estaríamos ubicados. También sabía del túnel. Por lo tanto, Roy sintió que las piezas de un rompecabezas encajaban, formando una imagen que no quería ver. Magnolia, ¿quién más sabía que vendrías aquí esta noche? ¿Quién más conocía tu plan exacto? Su rostro palideció a la luz parpadeante del fuego. Solo mi padre. Y se detuvo, llevándose la mano a la boca. ¿Y quién? El socio de mi padre. El hombre que ayudó a organizar todos los detalles de la boda. ¿Quién sabía del estudio del ferrocarril? ¿Quién tenía acceso a todos los registros financieros de nuestras familias? Se le quebró la voz. Ezequiel Mars, mi propio padre. La traición la golpeó como un puñetazo. Su padre no solo había arreglado este matrimonio para salvar el rancho Barrett. Lo había arreglado para destruirlo. ¿Pero por qué? Afuera, la voz de Cyrus Wayne se volvió más frenética. Royce, la casa está perdida. Pero si estás vivo, responde. Él no forma parte de esto. Royce se dio cuenta. Mi padre realmente no lo sabe. Pero antes de que pudieran decidir si confiar en Cyrus, Frank gritó desde la puerta del granero, vienen jinetes. Al menos 10, y no están aquí para ayudar a apagar el fuego. A través de la puerta del granero, Royce vio antorchas acercándose por el rancho en penumbra. Pero no eran vecinos preocupados. Cabalgaban en formación, con las armas listas, moviéndose con precisión militar. Cormac Doolan, susurró Magnolia. Todo estaba planeado. El matrimonio, el robo de WDE, el enfrentamiento de esta noche, todo estaba diseñado para desenmascararnos y que Doolan pudiera terminar esto. Por lo tanto, Royce comprendió que habían caído directamente en una trampa que llevaba meses preparándose. Su matrimonio con Magnolia no había sido la solución a sus problemas. Había sido la última pieza del plan de alguien más para destruir todo lo que poseía. Tu padre nos traicionó, dijo, aunque las palabras le dolieron. ¿Pero por qué? ¿Qué gana con nuestras muertes? El rostro de Magnolia se endureció con una determinación que Royce comenzaba a comprender. Con ambos muertos, hereda mi parte del trato de tierras y puede venderle los derechos de agua a Doolan sin interferencias, además de lo que Doolan le prometiera por la entrega de tu rancho. Pero a medida que los escritores se acercaban, Magnolia metió la mano en su bolso y sacó algo que dejó a Royce sin aliento. Era un segundo mapa, uno que no le había mostrado antes, cubierto de diferentes marcas y firmado con sellos oficiales. ¿Qué es eso? Seguro, dijo con gravedad. Y la verdadera razón por la que mi padre me quiere muerta esta noche. El segundo mapa mostraba algo que lo cambió todo. Raíces ferroviarias, derechos de agua y propiedad de la tierra, pero con una diferencia crucial. Este mapa llevaba el sello oficial del gobierno territorial y estaba firmado por el mismísimo comisionado del ferrocarril. Esta es la verdadera ruta del ferrocarril, explicó Magnolia rápidamente mientras el sonido de los caballos acercándose se hacía más fuerte. El que Doolan y mi padre desconocen. El ferrocarril no pasa por tu rancho, Royce. Pasa por el valle, 5 kilómetros al sur, a través de tierras que pierden valor sin acceso a tus derechos de agua. Por lo tanto, Royce se dio cuenta de que todo, las amenazas, el matrimonio, la destrucción planeada, se basaba en información falsa. Pero si Doolan conoce la ruta real, él no la conoce.
Solo 3 personas han visto este mapa. El comisionado del ferrocarril, yo y ahora tú. Los ojos de Magnolia brillaron de determinación. He estado jugando un juego más largo de lo que nadie creía, incluido mi padre. Pero su revelación fue interrumpida por disparos fuera del granero. A través de la puerta, pudieron ver a Cyrus Wainwright escondiéndose tras un abrevadero mientras los hombres de Doolan lo rodeaban. «Lo van a matar», dijo Royce, acercándose a su rifle. «Espera», Magnolia lo agarró del brazo. «Doolan necesita a tu padre vivo para firmar la escritura. Esto es sobre más que simplemente tomar la tierra. Se trata de legalizarlo». Efectivamente, oyeron la voz de Doolan resonando al otro lado del patio. «Cyrus Wainwright, sé que estás vivo. Tengo una propuesta para ti». Desde su escondite, vieron cómo Doolan cabalgaba hacia la luz del fuego. Un hombre alto, de cabello plateado y ojos fríos que reflejaban las llamas de la casa en llamas. Desmontó despacio, con confianza, como un hombre que ya había ganado. «Tu hijo está muerto, Cyrus», gritó Doolan, ardido con su gorda esposa. «Pero aún puedes salvarte. Firma la escritura del rancho y te dejaré irte con suficiente dinero para empezar de nuevo». Pero Cyrus Wainwright sorprendió a todos. En lugar de encogerse de miedo, se levantó de detrás del abrevadero, con su propia pistola desenfundada. «Mi hijo no está muerto, Doolan. Y aunque lo estuviera, no vendería su rancho a una escoria como tú». Por lo tanto, el enfrentamiento que siguió duró exactamente 10 segundos. Los hombres de Doolan superaban en número a Cyrus 20-1, y el viejo ranchero lo sabía. Pero no se echó atrás. «Mátalo», ordenó Doolan con indiferencia. Fue entonces cuando Magnolia hizo algo que demostró de una vez por todas que Royce se había casado con una mujer única. Salió del granero con las manos en alto y el mapa del gobierno claramente visible en su mano. «Señor Doolan», gritó, y su voz resonó por todo el patio. «Antes de tomar decisiones definitivas, quizá quiera ver qué tengo en la mano». Todas las armas se volvieron hacia ella, pero Magnolia avanzó con la tranquila confianza de quien tiene todas las cartas en la mano. «Este es el verdadero estudio del ferrocarril, firmado y sellado por el comisionado territorial, y demuestra que ha estado planeando robar tierras que no tendrán ningún valor en 6 meses». El rostro de Doolan palideció al reconocer los sellos oficiales del documento. Pero su recuperación fue rápida y mortal. «Entonces supongo que tendré que matarlos a todos y encontrar otra forma de lucrar con este territorio». Pero cuando sus hombres alzaron las armas, Magnolia sonrió, la misma sonrisa peligrosa que Royce había visto antes en el estudio. «Eso sería un error, señor Doolan, porque el alguacil territorial ya está en camino y tiene instrucciones muy específicas sobre qué hacer con los que se saltan las reclamaciones y los asesinos». El sonido de cascos acercándose desde el este dejó a todos paralizados. Pero en lugar de más hombres de Doolan, lo que emergió, desde la oscuridad surgió una visión que hizo que el rostro del saltador de reclamaciones palideciera. 6 alguaciles territoriales, con sus insignias brillando a la luz del fuego. «Rifles listos. Mariscal Thompson», gritó Magnolia con calma. En el momento justo, Doolan se giró hacia ella, con el rostro deformado por la rabia y la confusión. «Esto es imposible. ¿Cómo avisaste hace 3 días?» terminó Magnolia. «El mismo día que descubrí el plan de mi padre para que nos mataran a ambos. ¿De verdad creías que me casaría a ciegas?» Por lo tanto, mientras los alguaciles rodeaban a los hombres de Doolan, la verdad de la estrategia de Magnolia se hizo evidente. No se había casado con Royce solo para salvar su rancho. Había orquestado una elaborada trampa para desmantelar toda la conspiración criminal que amenazaba el territorio. «Cormac Doolan», anunció Marshal Thompson, con la voz cargada de autoridad federal. «Queda arrestado por conspiración para cometer asesinato, confiscación ilegal de tierras y soborno a funcionarios territoriales». Pero Doolan hizo una última jugada desesperada. Agarró su arma y gritó a sus hombres: «Mátenlos a todos».
El tiroteo que siguió duró menos de 30 segundos. Los sicarios de Doolan quedaron atrapados entre los alguaciles y los hombres de Magnolia. Se rindieron rápidamente al darse cuenta de que estaban en inferioridad numérica y legalmente superados en armamento. El propio Doolan recibió una bala en el hombro al intentar dispararle a Marshall Thompson, poniendo fin a su amenaza para siempre. Mientras la polvareda se asentaba y los alguaciles se llevaban a los criminales, Roy se encontró de pie junto a su esposa en las ruinas de su casa incendiada, comprendiendo finalmente lo que había ganado y perdido en un solo día. «Planeaste todo esto», dijo, no como una acusación, sino como un reconocimiento asombrado. «Planeé sobrevivir», respondió Magnolia, «y asegurarme de que tú también pudieras». «¿Pero por qué? Podrías haberte ido. Dejar que Doolan lo destruyera todo. ¿Por qué arriesgar tu vida por un hombre que no quería casarse contigo?» Magnolia se giró para mirarlo, y a la luz moribunda del fuego, Royce vio algo en sus ojos que le oprimió el pecho. «Porque vi quién eras realmente, Royce Barrett. No el hombre prejuicioso que me juzgaba por mi apariencia, sino el hombre que lo sacrificaría todo para proteger a su familia. El hombre que se arrastró por un túnel en llamas para salvar a alguien a quien apenas conocía». Por lo tanto, Royce se dio cuenta de que, si bien se había centrado en lo que creía perder, había estado ciego a lo que en realidad ganaba. Magnolia no solo era inteligente y valiente, era leal, estratégica y lo había arriesgado todo para salvarse no solo a sí misma, sino también a él y a su padre. «El dinero del ferrocarril», dijo de repente. «La ruta real nos hará ricos, pero no de la forma que todos esperaban». Magnolia sonrió. «La nueva ruta necesita derechos de agua para la estación Depot. Nuestros derechos de agua de forma legal, justa y rentable». 6 meses después, Royce Barrett, de pie en el porche de su casa reconstruida, observaba a su esposa dirigir la construcción de la nueva estación de ferrocarril. Ella había acertado en todo: la ruta, las ganancias, y lo más importante, en el valor de ver más allá de las apariencias para ver lo que realmente importaba. Se vio obligado a casarse con una desconocida a la que juzgó demasiado rápido. Lo que descubrió fue una compañera que le salvó la vida, su rancho, y le enseñó que la verdadera fuerza se manifiesta en formas que nunca esperó reconocer. Si disfrutaste de esta historia, haz clic en el video en tu pantalla ahora para ver otra historia inolvidable donde el destino y la valentía chocan de maneras inesperadas. No olvides suscribirte y considerar un super chat para ayudarnos a seguir brindándote más historias como estas. Tu apoyo es fundamental para